tardes a los señores y señoras diputadas. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 14 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 15 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido en esta oportunidad los siguientes documentos. En primer lugar, 2 reemplazos. Doña Marta González por doña Carolina Marzán y don Miguel Mellado, aquí presente, por doña Carla Morales. Y luego tenemos una carta del diputado e integrante de esta comisión, don Ariel Melo, informando que por fallecimiento de un familiar no podrá asistir a esta sesión. Eso es todo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre puntos varios, si alguien quiere tomar la palabra. Diputada Sagardía, tiene la palabra. He visto que nuestra Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. Yo como diputada del Distrito 21 he mantenido reuniones tanto con lo que es el programa Proempleo, los PMU, el Proempleo que pertenece a la al Ministerio del Trabajo y el PMU al Ministerio del Interior. Y también he mantenido reuniones con el Senadis, una dirección que hay en la región del Biobío sobre la discapacidad. He mantenido reunión con su directora y tiene ella muchas situaciones que yo creo que nos podía exponer a nosotros como Comisión de Desarrollo Social. Entonces me gustaría solicitar, si es posible, y invitar a la directora del Senadis de la 8ª región, o sea, la región del Biobío, y si se podía invitar al director nacional del Proempleo, por ahora, para que nos explique cómo funciona esto, porque tengo yo unas apreciaciones, ya que es un programa que está hace más de 20 años y hay algunas cosas que creo que deberíamos saber para, si es posible, nosotros ver cómo podemos intervenir para que eso mejore, porque hay varias cosas que me mencionaron, entre ellos que se está trabajando en los grupos de madres, porque la mayoría son mujeres que cumplen el trabajo, algo que me preocupa mucho, y que con el asunto de la pandemia, entonces se establecieron una forma de trabajo que es, acuerdan que las madres que tienen niños pequeños trabajen en el tiempo que los niños están en clases y después se les da libre en el tiempo, y dice que ha rendido muy buen fruto de esa forma de trabajo, porque las madres trabajan tranquilas y después se van a cuidar a sus hijos, y eso va a terminar cuando termine la emergencia sanitaria, y no hay ni un plan para ver que eso continúe, y para eso sería muy bueno tener nosotros como nuestra, es sobre el desarrollo social, la superación de la pobreza, y esas personas están en el límite de la pobreza. Entonces, si la mesa la comisión lo ve bien, me gustaría que sean invitados los personeros responsables de esto para escucharles su versión y contactarla con la que se ha recogido en nuestras reuniones, tanto con las autoridades de la región del Biobío como con los diferentes grupos, tanto de Lota, de Curanilahue, de Los Álamos. He tenido yo reunión y me he enterado de que ese programa no solo funciona, yo creía antes que ese programa solo funcionaba en la región del Biobío, pero dice que es a nivel nacional, entonces yo creo que sería un buen tema. Eso es lo que quería manifestar. Diputado Mellado.
Gracias, presidente. ¿Estamos en varios? Sí. Sí. Ya. Presidenta, yo vengo en reemplazo, pero quisiera, no sé si a ustedes le pasaban sus distritos, pero nos preguntan que ha habido un salto en la ficha de protección social, donde hay personas que antes tenían un 40% y hoy ya están en un 90% y no han hecho absolutamente nada. Entonces, hay algunos que están reclamando porque el bono de 120.000 pesos no les ha llegado, no lo pueden obtener. Sí, es verdad. O sea, entonces, porque saltaron la ficha, digamos, y quedaron fuera. Entonces, yo quisiera pedirle a la ministra, por su intermedio, presidenta, que nos entregue un informe de efectivamente cómo están haciendo la medición de la ficha, cuántas personas quedaron fuera del bono de 120.000 pesos, cuántos adultos mayores que correspondía a la PGU. Este es otro distinto, correspondía entrar a la PGU ahora, porque subieron en su medición, han quedado fuera. Entonces, la ficha de protección es tremendamente importante y no sabemos por qué razón es el salto que se produjo en que quedó mucha gente fuera. Yo quisiera, pues, usted me preguntarle eso a la ministra. Gracias, presidente. ¿Alguien más? Diputada Delgado. Diputado, después le doy la palabra. La diputada Delgado tiene la palabra primero. Por lo mismo, presidenta, que dice el diputado Mellado, sería bueno conocer quién va a asumir este ministerio y apenas asuma poder conocerlo y no que pase lo que nos pasó con la ministra, que estuvimos casi 3 meses recién para tener una reunión con ella. Solicitar eso y efectivamente el registro social de hogares dio un salto y la propuesta de la ministra cuando vino era que iba a trabajar con nosotros también la forma de aplicar este registro social de hogares para que pudiésemos opinar. De hecho, habló de que se iba a incluir una propuesta de la diputada Claudia Mix, en donde los gastos que generara una enfermedad o los gastos que se provocaran en una vivienda también fueran contemplados en el registro social de hogares. Eso, presidenta. Gracias, diputada. Diputado Beltrán. Muchas gracias, presidenta. La saludo y por su intermedio a mis colegas diputados. Como estamos en varios, iba a plantear lo mismo que acaba de señalar mi colega anteriormente, y en forma muy especial, presidenta, porque como en varios entiendo que uno puede solicitar el oficio, mire, particularmente en la comuna de Lumaco, región de la Araucanía, provincia de Malleco, hoy día en una situación súper compleja y difícil. Aproximadamente habrían alrededor de 35 empresas madereras, pequeñas empresas madereras, que producto de los distintos atentados e incendios, hoy día no están funcionando y están bajando sus cortinas o simplemente finiquitando a todos los trabajadores. Y eso significa una cesantía enorme y el alcalde está prácticamente desesperado, el alcalde Richard Leonelli de Lumaco, al extremo también por otro lado que lo más probable es que tenga que estar pasando a la cárcel en calidad de detenido por impago de alguna deuda en su municipio. Entonces quería pedir se oficie a la ministra actual subrogante, quien esté representándola, para ver qué proyectos, qué planes, cómo podemos ayudar a una de las comunas más pobres del país y dada la situación en que está viviendo en este momento. Eso nomás, mi estimada presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Beltrán. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Ya, respecto a lo que nos pide... Presidenta. Diputado Undurraga, tiene la palabra. Gracias, muy amable. Disculpe que interrumpan varios. Lamentablemente estoy entrando a un control médico que no pude posponer y quería dar las excusas por no estar en forma presencial, sobre todo porque hoy día van a intervenir 2 personas de una fundación que invité yo, que ya están en el Zoom esperando a propósito del proyecto que vamos a discutir, y además también va a intervenir Francisco Costa, que está en el Zoom del diputado Guzmán, de acuerdo a lo que habíamos convenido. Yo voy a estar escuchando, pero lamentablemente voy a estar en el médico. Así que quería ofrecerle mis disculpas a todas a las invitadas, desde luego, por no estar presentes, y adicionalmente, digamos, a la comisión por no estar participando activamente en este minuto. Gracias, diputado.
quiero que tomemos al tiro el acuerdo de la diputada Zagardía de invitar a estas personas de los programas, que exactamente yo también manejo que la mayoría son mujeres las beneficiadas y jefas de hogar. ¿Les parece si invitamos, no sé si para la próxima ahí lo vamos a ver, y si no para la semana siguiente? ¿Ya? ¿Hay acuerdo en la comisión? Sí. Ya, respecto a lo otro que nos decía el diputado Mellado, yo también lo tengo contemplado. Entiendo que la señora Paula Poblete quedó como representante de la ministra y efectivamente hay cambios en el registro social de hogar y yo hice una presentación de eso porque a mí me llegó el bono de 120.000 pesos y después de eso vi mi ficha de protección, que sea el registro, y estoy en el 40% más vulnerable. Entonces igual ahí tengo dudas y tengo pruebas y tengo otros casos que me llegaron producto de lo mismo en que gente que ya estaba fallecida está como beneficiaria del bono. Entonces son muchas las irregularidades, así que yo lo oficié, pero vamos a invitar a quien tome el cargo para que nos venga a explicar. Sí, por supuesto. Ya, no habiendo más puntos y se tomó el acuerdo de lo que pidió y el oficio lo anotamos, secretario, ¿cierto? Que pidió el diputado Beltrán. Se acordaron los dos oficios, don Miguel Mellado y don Juan Carlos Beltrán. Sí, acordado. Ya, vamos a pasar a la orden del día entonces. Hoy día tenemos invitados, porque esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley en primer trámite constitucional y reglamentario y de origen en una moción que modifica la ley 14.908 sobre el abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y la ley 19.968 que crea los tribunales de familia. El boletín es el número 15.217-35. Respecto a este proyecto de ley, han sido invitadas las señoras Paola Reyes y Natacha López de la Fundación Cuidadores de la Familia. ¿Se encuentran presentes? Sí. Ya, vamos a partir entonces con ustedes. Buenas tardes, les damos la bienvenida y vamos a empezar con la presentación de ustedes. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, Presidenta, y a todos los integrantes de la mesa. Mi nombre es Paola Reyes, soy cuidadora principal y presidenta de la Fundación, como ya lo mencionaron. Nuestra labor, principalmente hoy, es impulsar y agradecer la moción de haber sido escuchada por el diputado Unturraga y su equipo, y que un sentir que tenemos muchas mujeres a lo largo de Chile, hoy día lo estamos tratando en esta mesa tan relevante. La idea de este sentir es que las mujeres que estamos desarrollando labores domésticas de no cuidado somos muchas. Hay muchas organizaciones que ya llevan tiempo trabajando, hay nuestras amigas Yo Cuido y otras tantas organizaciones que no hemos topado en el tiempo que son relevantes en cuanto a la temática del cuidado, no tan solo en Chile, sino a nivel latinoamericano. Comentarles también que dentro del punto de tabla que fue enviado, y yo iba a hablar sobre las expectativas económicas que se mueven en torno a la temática de cuidado, donde el Banco Central hizo en su informe de gerencia y estadísticas y mencionó a raíz de una serie de estudios que el trabajo doméstico no remunerado equivale al 25.6% del PIB. Creo que es una cifra relevante que necesitamos considerar. Así también lo dice la ENUD 2015, que fueron fuentes de información, la Encuesta Nacional del Empleo, la CACEN 2017 y encuestas nacionales que ha ido haciendo el Banco Central. En este contexto, no tan solo el tema de envejecimiento y de cuidado se habla en Chile, sino a nivel de la CEPAL o de América Latina y el Caribe, donde se está viendo que el incremento de población mayor ha ido aumentando progresivamente. Es ahí donde nace esta necesidad de que las mujeres que cumplimos este rol podamos ser relevadas, podamos externalizar las labores de cuidado y podamos generar una corresponsabilidad del cuidado. Comentarles de que nuestra fundación ya lleva más de 10 años en toda esta temática. Creemos que la salud mental es vital para poder seguir cuidando y asimismo también comprender de que todas las implicancias que tiene deben ser registradas y el Estado debe proveer las medidas que se necesitan acorde. En cuanto a los grupos de apoyo que nosotros hemos desarrollado,
hemos visto en casos reales, que también está en el punto de tabla, de muchas personas que están cuidando, hoy día actualmente cuidan personas mayores a otras personas mayores, pero también hemos visto, por ejemplo, una mujer que cuida y finalmente, teniendo 8 hermanos, el resto de los 8 hermanos no se hace responsable de la situación del cuidado. Por otro lado, también hemos escuchado casos de personas que están cuidando, mujeres básicamente, que han sido violentadas y hoy día están cuidando a sus agresores. Creo que son temas complejos que debamos poner sobre la mesa y también han sufrido violencia económica. Por eso es trascendental que este proyecto de ley pueda ser conversado, discutido y evaluado porque necesitamos que las personas mayores también tengan la dignidad de ser cuidadas en esta parte de la vida donde tienen algún grado de dependencia y somos las mujeres que estamos haciéndonos cargo. Eso podría comentarles a nivel general en cuanto a lo que nosotros hemos vivido y hemos evidenciado que no tan solo lo hacemos nosotros acá en Santiago, sino en todo Chile se repiten los mismos casos y en todo el ciclo vital de la vida. Así que creo que estos puntos necesitamos relevarlos, cómo implementar políticas públicas y abrir a un sistema nacional de apoyo y cuidado donde podamos tener la opción nosotras como productivas de poder escoger si cuidamos y como yo siempre digo, el cuidado debe ser una opción, no una obligación. Eso quisiera comentarles y ahora le doy paso a Natacha López, quien continúa con la descripción. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos y a todas, a la presidenta de la comisión, a sus miembros. Me presento, mi nombre es Natacha López Durán, yo soy cuidadora familiar y también soy abogado, cuido a mi padre, persona mayor. Yo quisiera referirme lo más escueto posible y claramente posible a ciertos aspectos de esta acción de cuidar. ¿Qué implica cuidar? Cuidar es una acción que conlleva una serie de actos con un grado alto de responsabilidad basados en la humanidad, se realiza con dignidad, con afecto, respecto a favor de una o más personas en todo el ciclo de la vida, apoyando sus actividades básicas diarias. También velamos y promovemos su independencia, su autonomía y su envejecimiento saludable, en especial aquellas cuidadoras que cuidamos a personas mayores con los recursos y con las herramientas que podamos acceder. Eso, como lo señalaba, es una relación entre personas basadas en dignidad y en derechos. Nosotras, las cuidadoras y cuidadores, no solamente materializamos cuidado, sino también dignidad. Evitamos y disminuimos el abandono. ¿Cómo se inicia este trabajo? ¿Cómo se inicia esta labor? Muchas veces en forma sorpresiva. Nosotros se pueden suspender proyectos individuales y profesionales. Se deja el trabajo informal, disminuyen los ingresos. Y nos hacemos una consulta. Cuando terminamos de cuidar, ¿cómo podemos incluirnos laboralmente? Es un trabajo feminizado, con un alto porcentaje lo realizamos mujeres. No obstante, también existen cuidadores. Es una labor gratuita, es una labor informal, es un trabajo que no tenemos protección de seguridad social ni laboral. A esta labor se ingresa sin previo entrenamiento y consecuencia de esta falta de entrenamiento se pueden desarrollar patologías, por ejemplo, algunas de ellas musculoesqueléticas. ¿Cómo es nuestra jornada de trabajo? ¿Cómo realizamos nuestra labor? Son extensas, con turnos de día y de noche, aún más cuando avanza la dependencia. Es agotador tanto para la cuidadora como para nuestra familia. La realizamos muchas veces con esfuerzo y con resiliencia. Y a largo plazo también existen diagnósticos médicos que podemos ser objeto nosotros. ¿Cómo descansamos? ¿Cómo tenemos vacaciones? ¿Cómo realizamos trámites? Solo podemos tener descansos cuando podemos acceder a turnos de reemplazo o de respiro, como nosotros lo denominamos, en el cual nos puede reemplazar en nuestra labor otro familiar, un vecino, un amigo, o acceder al servicio de cuidado en el mercado, que no es barato, en atención de la alta responsabilidad que implica este trabajo. En turnos de reemplazo muchas veces realizamos trámites para nosotros o para las personas que cuidamos, pero siempre tenemos la sensación que debemos volver a casa para seguir cuidando.
Por eso es muy necesario a la brevedad que podamos tener nuestras credenciales para identificarnos y que se otorgue por la institucionalidad que corresponda. Es un trabajo en ocasiones solitario. Muchas veces afecta nuestras libertades para realizar actividades que para el común de las personas son muy obvias. El cuidado y sus efectos no solo recaen en la cuidadora, sino en todo nuestro entorno familiar. El costo de cuidar es alto. Son varios ítems que debemos cubrir: insumos, medicamentos, traslados, alimentación. Y acá me quiero referir a los turnos de reemplazo. Un turno de reemplazo para contratarlo en el mercado de lunes a sábado tiene un costo de 30.000 pesos. Domingo y efectivo existe un recargo de un 50%. Como consecuencia de todo lo señalado anteriormente, estas modificaciones a la Ley 14.908, artículo 1 y 3, y la Ley 19.968, artículo 106, es una herramienta, una ayuda a nuestra labor. Nosotros, cuidadoras y cuidadores, podemos representar a las personas que cuidamos en el ejercicio de solicitar su derecho de alimento. Y como consecuencia de ello, también podemos someternos previamente al proceso de mediación antes de interponer la demanda. Nos hacemos una consulta. ¿Cómo acreditamos nuestra calidad? Me quiero referir primeramente a la Ley 20.584, que regula atención preferente y oportuna, que es del año 2012, para personas mayores, personas con discapacidad. No obstante, el 21 de octubre del año pasado, la Ley 20.380 amplió estos beneficiarios y ahí estamos. Así como dice la ley, nuestros cuidadoras y cuidadores también somos beneficiarios de este derecho de atención preferente y oportuna. Y el artículo transitorio de esta ley hace mención al reglamento de la Ley 20.584 y dice que debe ser modificado, en especial al modo de acreditar la calidad de cuidador y cuidadora y los derechos y deberes en el ejercicio de nuestra actividad. Por eso es de tan importancia la aplicabilidad de la modificación de este reglamento para poder acreditar nuestra calidad. Con respecto a la presunción establecida en el artículo 3 de la 14.908, cuando solicitan o para decretar alimentos menores, si lo solicitare su padre o su madre, se presume que el alimentante, padre o madre, tienen medios para otorgarlo. Por eso, los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores de 60 años, las personas con discapacidad, también deben ser protegidas y amparadas por esta presunción. En atención, que estas tres personas tienen una protección internacional. Existen instrumentos internacionales que los protegen. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y también la Convención Interamericana para eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. En resumen, para concluir, solo quisiera señalar que se debe apoyar, estimar, visibilizar nuestra labor por parte de toda la sociedad y aún más por parte del Estado, con políticas públicas universales que sean reflejadas en programas sociales, seguros sociales, protección laboral, inclusión laboral y todos aquellos instrumentos que estén vinculados con nuestra labor. No solo puede recaer en las familias esta acción de cuidar, y creo que ahí estamos hablando de corresponsabilidad. Les agradezco profundamente la invitación y su atención. Muchas gracias. Comentar en la parte que nosotros referimos al proyecto de ley que el lenguaje que se pudiera desarrollar en la materia debe ser el lenguaje inclusivo y nosotros sugerimos de que diga persona con discapacidad, no discapacitado, digamos, en el contexto del artículo 1 y del artículo 2. Y también habíamos visto con Natacha de que se podía incluir tal vez al cónyuge, que no está puesto en una parte del artículo. Eso como una sugerencia a lo que ustedes ya han redactado. Muchas gracias. Paola, Natacha, le agradecemos
su explicación, agradecemos la indicación que nos da, aquí la registramos para tratarla, el tiempo que se han dado a explicarnos y obviamente esta comisión está muy comprometida con este proyecto, el diputado Undurraga que lo realizó, como dice, con ustedes. La verdad es que ha sido muy, muy grato para nosotros poder tomar esta iniciativa y apoyarla. Vamos a tratar de que salga y se convierta en ley. No dude de eso, que cuenta con nuestro apoyo. Hay que seguir trabajando, así que agradecer el Muchas tiempo que gracias, nos muchas han dado. gracias. Muchas gracias a ustedes. Tenemos también a la jueza del titular de Juzgado de Familia de Viña del Mar, invitada, la señora Sandra Ibáñez. Le damos la bienvenida y le damos la palabra, señora Sandra. Buenas tardes. La magistrada Sandra Ibáñez es jueza del tribunal y me pidió a mí, que soy la jueza presidenta en este momento del Juzgado de Familia de Viña del Mar, que representara al tribunal en mi calidad de jueza presidenta. Por eso ella no está presente y me ha derivado a mí la invitación. Ya, Gracias. sí, disculpe, Gracias. lo tengo aquí, Sí, lo tengo no se apuntado, preocupe. ya me equivoqué. No se De la señora preocupe. Sara Covarrubias, bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos, a la presidenta de la comisión y a todos los participantes. He revisado el proyecto de ley y lo veo con muy buenos ojos, me parece muy buena iniciativa, facilitaría el trabajo para los jueces. ¿Qué pasa en este momento? Sin perjuicio de que creo que es importante que también se le dé una celeridad a otro proyecto que está esperando avanzar, que es la protección a las personas mayores. Este proyecto de ley ayudaría sobremanera al trabajo de los jueces porque en este momento cualquier familiar que esté a cargo, y no familiar también, que pudiera estar a cargo de un adulto mayor y que requiera de la cooperación de quienes están obligados por ley a atender a los padres principalmente en la ancianidad, los cónyuges también, pensemos en un cónyuge que está con una buena situación y que por circunstancias de la vida están separados, pero no divorciados, porque si están divorciados ya no rige esto, también podría cooperar en el mantenimiento de estos adultos mayores o personas mayores, como se debe denominar actualmente. ¿Por qué facilitaría? Porque en este momento, si alguien quiere tener la representación de esta persona mayor, va a requerir, lo que se hace hoy día para solucionar este problema es que un notario, con el costo que ello significa, concurra al domicilio de esta persona mayor y le obtenga la firma previo a haber verificado que está en condiciones de manifestar su voluntad y darle un poder, un mandato a alguna persona para que lo represente, normalmente a quien lo está cuidando. Pero ello significa costo, tiempo, y no siempre la persona mayor está con sus facultades mentales completas como para poder el notario tomar la voluntad de esta persona mayor y así otorgar el mandato para quien lo represente y poder demandar de pensión de alimentos a los demás que están obligados. Entonces, al establecer un reglamento, una forma medianamente fácil de acreditarse las personas que están cuidando a los adultos mayores, facilitaría el trabajo no solo para los mediadores, porque con esta acreditación el mediador cita a los demás posibles demandados, ¿no es cierto?, a los obligados a esta mediación. Si hay acuerdo, fantástico, se aprueba por el tribunal, y si no hay acuerdo, esta persona cuidadora va a poder representar a la persona mayor en el tribunal y ejercer la acción que se requiere para obtener la cooperación de los demás parientes que en mayor medida siempre existen, hijos, hermanos, algunos parientes. Así que me parece muy buena la iniciativa, yo creo que facilitaría la labor de los tribunales de familia. Una sola aprehensión, en el caso de las personas discapacitadas, hay una ley que es la ley 18.600 que establece en su artículo 17º que las personas discapacitadas que tengan una discapacidad mental, porque el discapacitado o la persona con dificultades motoras, motrices, no necesariamente tiene una discapacidad mental.
Pensemos en una persona que se moviliza en silla de ruedas, no necesariamente requiere de un representante. Entonces, esta ley 18.600, como digo en su artículo 17, establece que quienes son sus cuidadores con un sistema muy sencillo que establece la ley, pero que generalmente los parientes en estas discapacidades mentales son designados curadores, o sea, representantes de estas personas, y ellos ejercen la acción. Entonces creo que las personas discapacitadas mentales están incluidas en ese beneficio que da esa ley, sin perjuicio que también puede incorporarse en este sistema de habilitación o acreditación de cuidador sin necesidad de pasar por el otro procedimiento que establece la ley 18.600. Esa era la única aprehensión que quería señalar, pero me parece muy bueno el proyecto de ley. Muchas gracias por la invitación y por haberme escuchado. Señora Sara, no sé si alguien quisiera hacerle alguna pregunta, alguna duda, consulta. ¿Alguno de los diputados que está conectado? Ya, nos quedó todo claro. A mí me quedó una duda con lo último, magistrada. Respecto a lo que usted dice que ya cubre la ley 18.600, ¿nos recomienda igual mantenerlo acá? Sí, ¿sabe por qué? Mire, la parte que cubre la ley 18.600 generalmente es respecto de aquellos hijos, es la mayoría de los casos que se ven, que tienen una discapacidad siendo menores de edad o que la tienen con posterioridad, pero todavía los padres están vigentes, están hábiles, no son ellos quienes van a ser cuidados, sino que son ellos los cuidadores de estos hijos con esta discapacidad mental, y es un trámite que se realiza en el juzgado civil para acreditar la calidad de padre, ¿no es cierto?, cuidador de esta persona con discapacidad, que en muchos casos son menores de edad, en otros casos también son ya adultos, pero ambos padres o uno de ellos asume el cuidado. Pensemos en los niños con parálisis cerebral, es uno de los grandes casos que se da, o con algunos grados de patologías mentales muy severos que dan origen a una discapacidad en el Registro Nacional de Discapacitados de un 70% de discapacidad mental. Y ese es un trámite muy pequeño, muy sencillo, que se hace en una sola audiencia en un juzgado civil y que se determina esa curaduría. Pero para otros casos, por ejemplo, pensemos en una persona ya con más años y que pueda tener una discapacidad mental adquirida con los años, se facilitaría el otro sistema que se está proponiendo en este proyecto de ley. No sé si queda más claro. Sí. Podían contradecir, pero ahora me quedó muy claro. No se contradice. Ya. Magistrada, le agradecemos. ¿Alguien más? ¿No hay más dudas? Nos quedó todo claro. Le agradecemos su tiempo, magistrada, y si gusta la liberamos, al igual que la fundación, en caso que tuviera algunas cosas que hacer, porque me imagino que su tiempo es bastante limitado. Gracias. Y nos queda un invitado más. Adiós, gracias. Que es el señor Francisco Costa, es el asesor del diputado Undurraga. Si quisiera... Hola, sí, presidenta, buenas tardes. Buenas tardes. Presidenta, si existe la posibilidad de compartir pantalla, me gustaría hacerlo para exponer. Sí, está habilitado. Perfecto. Entiendo que ahí se vería, ¿cierto? Sí se ve. Excelente. Bien, presidenta, junto con saludarla y por su intermedio al resto de los integrantes de esta comisión, quiero agradecer también la oportunidad de poder exponer frente a la comisión, agradecer al diputado Undurraga también por haber propuesto esto, y a Paola y Natacha, con quienes hemos tenido también el gusto de trabajar juntos, y quienes son en realidad las autoras materiales de este proyecto. Así que a ustedes vaya nuestro agradecimiento. Presidenta, el diputado me ha pedido preparar un marco teórico del marco jurídico en que se presenta este proyecto. Voy a intentar ser lo más resumido posible
pero para ir despejando quizás algunas dudas, algunos conceptos y que podamos abordar de la mejor manera el contenido de la iniciativa. Así que vamos a comenzar. Bueno, este proyecto, tal como dice su nombre, busca modificar diversos cuerpos legales, en particular la ley de abandono de familia y de pago de pensiones de alimentos, por un lado, y la ley de tribunales de familia, por otro, en materia de legitimación activa para demandar los alimentos mayores. ¿Avanzó, no? No. A ver, se detuvo la función de compartir. Un segundo. Ya, creo que ahí sí. No, se corta. Voy a compartirlo entonces sin proyectar el... Sí. Creo que de todas formas se ve, ¿cierto? Ahí se ve, sí, volvió a la Perfecto. pantalla. Bien. Ah, no, ya sé por qué era. Estaba compartiendo la última diapositiva, así que ahora sí lo soluciono. Bien. Bien, tal como señala el documento de la iniciativa, la idea matriz de este proyecto es garantizar el ejercicio efectivo del derecho a alimentos, por un lado, respecto a las personas mayores con dependencia, y por otro, respecto a las personas con discapacidad. ¿Y cómo se hace esto? Estableciendo que aquel familiar que acredite el rol de cuidador o cuidadora pueda representarlo en el ejercicio de la acción. Luego veremos que esto es tanto en sede judicial como en la instancia previa, que sería la mediación. De igual forma, por medio de esta iniciativa, lo que se busca es extender a las personas mayores con dependencia o bien a las personas con discapacidad algunas herramientas que la ley hoy en día contempla respecto de los alimentos menores, que son los que se deben respecto a los descendientes, los hijos, que son básicamente ampliar la titularidad de quien puede exigir los alimentos y por otro, la presunción de existencia de medios para otorgar los alimentos. Ese es el objeto, en síntesis, de este proyecto. Y bueno, quizás conviene en primer momento despejar qué son los alimentos. Y los alimentos no tenemos un concepto legal, pero la doctrina los ha definido como el derecho que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuente con los medios para proporcionárselo, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social. ¿Y qué cubren los alimentos? Básicamente, y a lo menos, el sustento, la habitación, los vestidos, salud, movilización, enseñanza básica y media en el caso de los hijos o los alimentos menores, y el aprendizaje de alguna profesión u oficio. Como vemos, este concepto de alimentos, el concepto jurídico es mucho más amplio que el concepto corriente de alimentos. Los alimentos como alimentación serían más bien el sustento, pero como vemos, los alimentos jurídicamente abarcan muchos otros aspectos. Y acá también creo que es conveniente despejar una idea que suele surgir cuando uno define los alimentos, que es esto de que se pueda subsistir de un modo correspondiente a la posición social. Y eso lo han explicado los autores en el sentido de que significa un derecho del alimentario, esto es, el beneficiario de los alimentos, de participar de la posición social del o los alimentantes. Me pongo en un ejemplo muy concreto. Una madre que se hace cargo de su hijo, cuyo padre paga alimentos, pero ese padre tiene una posición económica superior, cuenta con más medios. Bueno, esos alimentos deben asegurar que ese hijo participe de esa posición económica, social, que es mejor respecto de su padre. A eso se refiere entonces con que se le asegure para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, siempre tendiendo a mejorar la posición social de quien recibe los alimentos. Hay una serie de distinciones que hace la doctrina respecto de los alimentos, pero yo me quiero detener principalmente en una, que es la que distingue entre los alimentos mayores y los menores. Y acá lo que hacemos es llamar alimentos menores o los alimentos de menores aquellos que se deben, por regla general, respecto a los hijos menores de 21 años. Excepcionalmente se pueden también deber respecto a los que llegan a tener hasta 28 en la medida que estén ejerciendo un oficio o que estén cursando también estudios. Y por otro lado tenemos los alimentos mayores, que son todos los otros alimentos, que son los que se deben respecto de quienes señala el artículo 321 del Código Civil. En síntesis, el cónyuge, los ascendientes, que sería este el caso, los hermanos,
e incluso quien diera a uno una donación cuantiosa. Entonces nos vamos a detener en los alimentos mayores, que son los que regula este proyecto de ley. Y esta distinción entre alimentos mayores y menores es importante por dos motivos. El primero es en cuanto al titular que puede pedir los alimentos. En los alimentos mayores, tal como señaló la magistrada Covarrubias, solamente pueden ser pedidos por el alimentario, ¿ya? Excepcionalmente, se podría realizar lo que por regla general se hace en derecho, que es extender un mandato para que otra persona te pueda representar judicialmente, pero eso principalmente por limitaciones materiales se hace muy difícil respecto de personas que son personas mayores o personas con discapacidad. Por el contrario, en el caso de los alimentos menores, hay una serie de facilidades que establece el legislador para que estas personas sean representadas. Se extiende el título para pedir alimentos. Así, como en primer momento, si el alimentario es menor de edad, por ejemplo, el hijo, respecto de quién se quieren pedir alimentos, los pide su representante legal, que es aquel que ejerce la patria potestad, el padre o la madre, los puede representar en juicio. E incluso establece la ley que en caso de que el hijo sea mayor de edad, también el padre que comparte con él el hogar puede representarlo para pedir los alimentos. Y ahí se establece un derecho a opción en que el hijo puede bien asumir su propia representación o dejarse representar por la madre o el padre. E incluso la ley establece que la madre puede pedir alimentos respecto al hijo que está por nacer. Entonces, como vemos, la distinción entre alimentos mayores y menores tiene primero esta gran diferencia, que es la cantidad de personas que pueden pedir los alimentos en representación del alimentario. Pero luego nos encontramos con una segunda diferencia que es relevante, que es en cuanto a la capacidad económica del alimentante. No me detuve en algo. Alimentante es quien otorga los alimentos. Alimentario es el beneficiario del derecho a alimentos, ¿ya? Entonces, en cuanto a la capacidad económica del alimentante, quien otorga los alimentos, en los alimentos mayores se establece la regla general, que es carga del alimentario, esto es, el eventual beneficiario, probar que el alimentante tiene la capacidad económica para proporcionar los alimentos. Y yo ahí tengo que franquearme de todos los medios de prueba que se establecen para lograr acreditar que la persona respecto a la que yo estoy pidiendo alimentos tiene la capacidad económica para proporcionarlo. Cosa distinta ocurre en el caso de los alimentos menores, porque la ley establece una presunción legal. La ley presume que el alimentante tiene la capacidad económica. ¿Y qué provoca esto? Que se invierta la carga de prueba, porque es una presunción legal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el alimentante? Probar, acreditar que él no tiene la capacidad económica. Pero la ley parte desde la base que sí, que ese padre o esa madre tiene los medios para proporcionar alimento a sus hijos. Lo que se establece, por supuesto, en beneficio de este alimentario que es el hijo. Entonces, acá tenemos las dos grandes diferencias y que aborda este proyecto de ley para extenderlas también al supuesto que nosotros estamos estableciendo. Si seguimos revisando el documento de la iniciativa, nos encontramos con los antecedentes de derecho. Y acá quiero ser lo más rápido posible, pero es básicamente para que nos podamos circunscribir bien en las normas que nos están afectando. En primer lugar, el artículo 223 del Código Civil establece que el hijo, aún emancipado, queda siempre obligado a cuidar de sus padres en la ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que se necesitaren su auxilio. ¿Ya? Ya existe este deber en la ley. E incluso señala este artículo, esta disposición en su inciso segundo, que se tiene el mismo derecho de socorro respecto de los demás ascendientes cuando no exista o esté ausente o el ascendiente tenga insuficiencia de medios para cumplir con esta obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso el padre cuyos hijos no tienen medios para otorgarle alimentos, eventualmente podría exigirlo respecto de sus nietos, ¿ya? Porque se extiende este deber de socorro a toda la descendencia. Eso es lo primero. Luego el artículo 321 establece respecto de quienes se den alimentos. Acá seguimos en el Código Civil.
y me detengo principalmente en el número 3, que son los ascendientes, ¿ya? Tenemos el número 2, que dijimos que son los alimentos menores, los que se deben respecto de los descendientes, sean hijos, nietos, y tenemos el número 3, que son los ascendientes, padres, abuelos. Y como vemos, también es un abanico que cubre a los cónyuges, a los hermanos o a quienes hicieron una donación cuantiosa. El artículo 243, y acá vuelvo a lo que es la titularidad, establece la patria potestad. Y es en virtud de esta patria potestad que los padres pueden representar a sus hijos para exigir los alimentos. Que este es el supuesto clásico a la hora que se demandan alimentos, que es que una madre demanda, primero va a una mediación, y si es que esa mediación no resulta exitosa, presenta una demanda en representación de su hijo para exigir los alimentos respecto del hijo, porque el hijo es el beneficiario, ¿ya? Eso hoy en día existe así. Y luego están estas otras normas que yo les señalaba, que la primera está en la ley 19.968, que es la que establece los tribunales de familia, que los padres en cuyo hogar vive el alimentario mayor de edad también se entienden legitimados para demandar los alimentos. O bien la disposición que está en la ley 14.908 de abandono de familia y pago de pensión de alimentos, establece que la madre también podrá solicitar alimentos respecto del hijo que está por nacer, ¿ya? Entonces acá nos encontramos con estos fundamentos legales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, por medio de los cuales se extiende la titularidad para exigir alimentos respecto de los alimentos menores. Volviendo a la ley 14.908, la de abandono de familia y pago de pensiones de alimentos, se establece la presunción legal que también nombramos, ¿ya? La segunda, el segundo efecto que tiene esta distinción entre los alimentos mayores y los menores es que respecto a los menores se presume que el alimentante tiene los medios para otorgarlo, ¿ya? Y esto está escrito así hoy en día, y es en virtud de esta ley, por ejemplo, que cuando uno demanda alimentos, siempre se establece un otro sí en la demanda, que es el que exige los alimentos provisorios. Entonces, con la sola declaración de admisibilidad de la demanda de alimentos, el tribunal, acogiéndose a esta presunción, estamos hablando de los alimentos menores, por supuesto, acogiéndose a esta presunción, ya decreta que se comiencen a pagar alimentos. Y ahí se aplican todas unas reglas de cuántos hijos son los respecto a los que se da alimentos, que puede ser hasta cierto porcentaje del ingreso mínimo remuneracional, pero ya a partir de ese momento en que se declara admisible la demanda, el tribunal puede decretar, en virtud de esta presunción legal, que ese padre o madre comience a pagar alimentos. Y va a pesar en ese padre o madre, en el alimentante provisional, el acreditar que no tiene los medios, ¿ya? Esa es la consecuencia práctica. Pasando nuevamente a la ley de tribunales de familia, esta ley establece en su artículo 106 los supuestos de mediación previa, voluntaria y prohibida. Y establece un presupuesto de mediación previa, esto es obligatoria, respecto a las causas relativas al derecho a alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que por disposición del legislador, hoy en día, cuando uno quiere demandar alimentos, necesariamente va a tener que acudir primero a una mediación, ¿ya? Esto es por una serie de motivos que ha tenido en cuenta el legislador, de soluciones colaborativas, de mayor celeridad también para conseguir lo que se busca, y por lo mismo se obliga a someterse al procedimiento de mediación. Nosotros estimamos, desde el equipo legislativo del diputado Undurraga, que con la sola modificación de la primera ley que modifica este proyecto, esto es la de abandono de familia, podría entenderse que ya queda dentro de este supuesto que los cuidadores tienen que acudir a la mediación previa. Nosotros lo entendemos así desde un punto de vista sistemático. Pero quisimos que quedara expresamente establecido que en este artículo también van a estar ellos incluidos. Porque bien podría quedar al criterio del juez o de la práctica de los tribunales que se empiece a entender que ellos tienen que acudir a la mediación, pero nosotros preferimos que esto estuviera ya resuelto a nivel legal. Y por lo mismo también sugerimos modificar esta disposición. Ya, y para ir terminando, Presidenta, todo este proyecto se construye sobre la base de
que logremos acreditar la calidad de cuidador o cuidadora. De ahí que el diputado Undurraga, desde hace varios meses, primero en sala y posteriormente en esta comisión, ha solicitado que se oficie al Ejecutivo para ver en qué estado está la tramitación del reglamento que va a establecer el modo en que se acredita la calidad de cuidador o cuidadora, ¿ya? Porque hoy en día, y esto se discutió en la última sesión de esta comisión, hoy en día ya existe un mandato legal. Tenemos la ley 21.168. La ley 21.168 lo que establece, y me permito acá leerlo, es esta ley crea el derecho de atención preferente y oportuna de adultos mayores y personas con discapacidad en acciones de salud. Esta es la ley 21.168. Y luego, mediante otra iniciativa legal, la ley 21.380, se extendió este derecho a atención preferente en el ámbito de salud a los cuidadores o cuidadoras. Y esta ley 21.380 tiene un artículo transitorio que establecía que dentro del plazo de 2 meses, contado desde la publicación de esa ley, que ya lleva hartos meses publicada, se debía modificar el reglamento de la ley 21.168 para establecer el modo en que se acredite la calidad de cuidador o cuidadora. Y acá, insisto, para ir cerrando, en la importancia de que este mandato que estableció el legislador respecto del Poder Ejecutivo se pueda llevar a la práctica y que se dicte esta modificación que hoy en día no se ha llevado, no se ha concretado, para que así nosotros contemos con una base que nos otorgue seguridad y certeza jurídica respecto de quiénes son cuidadores y estas personas previamente acreditadas puedan ejercer este derecho que nosotros queremos reconocerles por medio de esta iniciativa. Con esto se cierra el círculo de nuestra propuesta y por supuesto que quedo atento a cualquiera de las consultas que tenga. Solamente se me escapaba esto, tenemos en síntesis de la propuesta, lo que buscamos acá es garantizar el efectivo derecho de los alimentos respecto a las personas mayores o con discapacidad mediante la posibilidad de ser representada en el ejercicio de la acción, sea a través de la demanda o mediante la mediación previa, que se establezca la presunción de existencia de medios para otorgar los alimentos y que se implemente, y esto va más allá de este proyecto, que se implemente el modo de acreditar la calidad de cuidador o cuidadora. Esos son los 3 elementos básicos en que se sustenta esta moción. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a ti, Francisco. Necesitamos que por favor nos pueda enviar la presentación que hizo Secretaría y tenemos algunas consultas. Diputada Delgado tiene la palabra. Sí, agradecer al diputado Undurraga por esto, ya que abre por fin una esperanza para tantos cuidadores y cuidadoras que han estado olvidadas por el Estado y por su propia familia. Tengo una duda. Por ejemplo, en muchos casos hay algún hermano que simplemente no coopera, ni siquiera ayudando a cuidar a las personas postradas. ¿Existe la posibilidad de, en esta demanda que se le hace al familiar, y si no tiene dinero, poder optar a su fondo de pensión para que cumpla? Si esta medida puede ser retroactiva en este caso. Ejemplo, si un hermano lleva 10 años sin cooperar nada, ¿se podría demandar para que con sus fondos pague por lo menos? Presidenta. Sí, vamos respondiendo al tiro. Perfecto, por su intermedio, Presidenta, a la diputada. Esta iniciativa se circunscribe en un marco más amplio que es el de la Ley de Abandono de Familia y de Pago de Pensiones de Alimentos, que recientemente incluso fue modificada por los integrantes de esta corporación, fue fortalecida, y en ella se flanquean todos los medios también para lograr el oportuno cumplimiento de esta obligación. Si la persona declara no tener los medios, el juez cuenta con una serie de medidas para... en primer lugar, para
lograr dislucidar si es que efectivamente no cuenta con los medios. Se oficia a instituciones previsionales, se oficia al empleador, se pueden incluso revisar cuentas bancarias, eventualmente incluso con esta última iniciativa aprobada por el Congreso, se puede acudir a los fondos de pensión de esta persona, pero los alimentos se establecen hacia futuro. Salvo que se buscaron, bueno, quizá por medio de otra iniciativa, que se podían establecer alimentos con efecto retroactivo, pero en rigor lo que hacen los alimentos es establecerse, la sentencia tiene efectos hacia futuro. ¿Solo eso? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta para Francisco respecto al proyecto? Creo que está todo claro, nos quedó muy clara su presentación. Francisco, le pido que la envíe a Secretaría para quedarnos cada uno con ella y aprovechar de irla estudiando para, en caso que nos salgan más dudas o indicaciones al proyecto. Agradecemos su tiempo y su presentación. Gracias a usted, Presidenta, y a los integrantes de la Comisión por su intermedio. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra de los diputados? Diputada Sagardía. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con este proyecto de ley y he acogido las observaciones que hicieron de que debemos cambiar la de discapacidad, sino en situación de discapacidad, tú me quiero decir que tendríamos que ver eso. Y en lo demás, creo que es una ley que la debemos agilizar porque es muy sentida y es muy necesaria para las personas que cuidan, tengan algún sustento, pese a todos los inconvenientes que tienen, y por lo menos, como dijo un exponente, que ellos no son cuidados, que por lo menos tengan la posibilidad de tomarse un día y poder pagar una persona cuidadora. Y sí que es muy necesario tener esto de los adultos mayores. Es una muy buena ley y le doy el visto en general y las observaciones que vamos a hacer por acápite. Como indicaciones, Francisco nos puede ayudar, esas observaciones que se nos hizo, y igual las anoté, serían indicaciones al proyecto, ¿cierto? Sí, son indicaciones en el estudio en detalle. Ya, entonces, eso lo vemos al final. Ahora tenemos que ver si aprobamos o si vamos a seguir invitando. Sí, tenemos más invitados. Eso les voy a aprovechar de preguntar a los que están conectados, los diputados de acá, si tienen algún invitado para hablar sobre este proyecto. Yo no. No hay más invitados, ya vamos a seguir entonces con la lista que tenemos del diputado Andurraga. ¿Secretario quiere tomar la palabra? No, era para informarle de los invitados, no sé si leo. Sí, léalo. Se invitaría para la próxima sesión al director general de la Corporación de Asistencia Judicial, don Alejandro Díaz, y a la profesora de Derecho Civil y codirectora del programa interdisciplinario Infancia y Discapacidad de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, doña Alejandra Illanes. Esos serían los invitados para la próxima sesión. Para seguir viendo esto mismo, así vamos avanzando rápido. Ya. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Agradecemos a los invitados y a los que están conectados. Buenas tardes. Buenas tardes.